revelado, la increíble transformación de un millonario que una humilde mujer salvó en el hospital. La vida de Víctor, un magnate de las inversiones, se detuvo en seco aquel fatídico día. El estruendo del choque lo dejó en la cama de un hospital, su cuerpo adolorido, su alma hecha trizas. Mientras las máquinas de monitoreo pitaban en un tono monótono, él reflexionaba sobre la insignificancia de su imperio de millones ante la inminente pérdida de control sobre su vida. Rodeado del vibrante caos del barrio Santa María, con los tintes alegres de mariachis etéreos y el olor de la comida casera en el aire, se sentía como un náufrago en medio del lujo que una vez lo definió. ¿Acaso había construido un castillo en la arena? Rosa, la enfermera que entraba en su habitación con una sonrisa que radiaba calidez, se convirtió en la luz en medio de su oscuridad. Su mirada profunda no solo ofrecía consuelo, sino que también le desnudaba el alma. Ella, que comenzaba su jornada antes del amanecer, parecía sacudirse la pobreza con el fervor de su dedicación. Víctor, atrapado en su propio abismo, comenzó a compartir sus pensamientos más oscuros. En esos momentos, planteaba un dilema inquietante: ¿había valido la pena entregar su vida a un mundo que lo había dejado vacío? La angustia creció como un eco dentro de él. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. A medida que los días pasaban, las historias de Rosa empezaron a entrelazarse con sus propias reminiscencias de la infancia. Ella hablaba con un amor profundo por su madre, las lecciones que los sacrificios generacionales le ofrecían. En cada palabra de Rosa, Víctor sentía brotar un anhelo por la calidez de la familia que había abandonado en su búsqueda desenfrenada de éxito. Esa conexión se tornó un espejo que reflejaba su verdad más cruda: su imperio era bellamente construido, pero carente de la esencia de la humanidad. Sin embargo, el tormento se intensificó al conocer la realidad de Rosa. Su familia enfrentaba la enfermedad, y el sistema que debería protegerlos siempre jugaba en su contra. Esa revelación fue un golpe emocional, y el abismo que habitaba en su pecho comenzó a expandirse. Su mente, acribillada por dudas, cuestionaba su vida anterior. ¿Acaso había sido un tonto? ¿Qué era el éxito ante el sufrimiento ajeno? La angustia se apoderó de él al sentir que Rosa iluminaba el camino hacia una nueva comprensión de la vida, mientras su propia oscuridad lo mantenía encadenado a un pasado lleno de lujos insatisfactorios y soledad. Su corazón empezó a latir con una idea, un momento de respuesta frente al silencio de su propia existencia. La urgencia de definir su legado se volvía más real a cada segundo, y parece que lo que había considerado su éxito comenzaba a desmoronarse frente a sus propios ojos. ¿Podría afrontar la verdad de su vida y elegir un nuevo rumbo? La incertidumbre se adueñaba de su mente, pero, por primera vez, el deseo de redención lo empujaba hacia adelante. El día de su alta estaba cerca, pero la presión interna convertía cada respiración en un desafío. El eco de las palabras de Rosa resonaba en su interior: la vida está llena de elecciones. ¿Cuál sería la suya? Enfrentando una decisión monumental, Víctor se dio cuenta de que cada momento podría ser el punto de inflexión que cambie no solo su propio destino, sino también el de muchos otros. La pregunta lo consumía: ¿podría dejar atrás un mundo que había amado profundamente y sumergirse en lo desconocido? Con el sol asomando por la ventana del hospital, Víctor sintió la calidez de los rayos como un presagio. Era el día en que finalmente lo darían de alta. El propósito de su vida parecía apretar más fuerte que nunca en su pecho. Había pasado días conversando con Rosa y absorbido sus historias como si fueran manantiales de vida. La idea de regresar a su antiguo mundo de inversiones y negocios lo aterrorizaba. Esa realidad brillante pero vacía ahora le parecía un espejismo. Mientras vestía la bata del hospital, sus manos temblaban. No eran solo los efectos de la medicación, sino la carga de decisiones que llevaba encima, como una mochila repleta de piedras.
Se miró en el espejo, y el reflejo del hombre que una vez fue un triunfador le parecía un extraño. Su rostro había sido moldeado por el estrés y la ambición, pero ahora había un destello de vulnerabilidad en sus ojos. En su mente, el eco de Rosa resonaba con fuerza, con el vibrar de cada palabra. Las elecciones son poderosas. La realidad de su vida repleta de riquezas estaba listada junto a un vacío existencial creciente. Un movimiento audaz surgía en su ser, cambiar la narrativa de su vida, reescribir el guión que le había sido impuesto. Más allá de los informes de bolsa, los lujos y las exhibiciones, sin embargo, primaba una pregunta: ¿qué legado dejaría si todo se desmoronara ahora? Al salir del hospital, se encontró con la multitud del barrio. El bullicio de la vida no era el mismo que recordaba, había un nuevo matiz en los gritos de vendedores ambulantes y las risas de niños que corrían. La música que antes le parecía una mera distracción ahora resonaba en armonía con su nuevo sentir. Se sintió atraído hacia un pequeño puesto que vendía tamales. Impulsado por un deseo no solo de saciar el hambre, sino de conectarse, se acercó, compró varios y empezó a compartir. Las sonrisas de aquellos que le rodeaban le llenaban el alma, una sensación que el dinero no podía comprar. Esa noche, en su lujoso apartamento, acunó los tamales en sus manos. Se dio cuenta de que esa simple conexión humana era algo que había estado buscando sin saberlo. Tomó un cuaderno y comenzó a escribir. No solo sobre su experiencia, sino sobre su deseo de cambiar. En lugar de informes financieros, comenzó a plasmar ideas para un proyecto que mejoraría la vida en ese barrio que había esquivado durante tanto tiempo. Títulos como Empoderamiento a través del conocimiento y Caminos hacia oportunidades emergieron de su pluma. La incomodidad de esa nueva perspectiva lo empujaba hacia adelante. Sin embargo, las inseguridades lo acechaban, el viejo Víctor aún intentaba aferrarse a su antigua identidad. Comenzaron a surgir pensamientos inquietantes. ¿Quién sería él en un mundo sin la etiqueta de millonario? ¿Podría su voz resonar si no la respaldaba un saldo bancario impresionante? Pero en medio de esa tormenta interna, comenzó a sentir un impulso. La idea de activar su capital, pero no en inversiones tradicionales, sino en recursos humanos, lo llenaba de energía. Decidido a dar el primer paso, empezó a buscar talleres y espacios donde comenzar su proyecto, pero la voz de la duda volvía constantemente. Las imágenes del rechazo lo paralizaban. Justo cuando se planteaba si debía abandonar esa nueva aventura, recibió un mensaje de Rosa: ¿listo para reescribir tu historia? Esa pregunta, simple pero poderosa, encendió una chispa de determinación. Al responder, sintió que se desprendía de su pasado. En ese instante, se dio cuenta de que su viaje era solo el principio. Pero, ¿sería suficiente para dejar atrás su vida anterior y abrazar una nueva realidad? El momento de actuar se daba cada vez más apremiante. La pregunta persistía: ¿realmente tendría el valor para enfrentar su mayor temor y abrirse a un futuro en el que podría perder todo lo que había construido? El día siguiente amaneció con una nube de incertidumbre que se cernía sobre Víctor. Ceremoniosamente, caminó hacia su escritorio, un espacio que había sido sinónimo de capacidad y éxito. Sin embargo, ahora lo miraba como un recordatorio de su pasado. Su mente bullía con posibilidades, pero también con fantasmas que susurraban: ¿qué piensan de ti ahora? Se acomodó en la silla, desterrando el impulso de abandonar su lucha interna. Tenía que ser valiente. Fue entonces cuando comenzó a plasmar sus ideas en papel, convirtiendo sus pensamientos en una estructura tangible. Estableció un cronograma para el proyecto, un calendario que vislumbraba pequeños pasos hacia un objetivo mayor: ayudar a las personas de su barrio a encontrar su propia voz. Cada línea escrita se sentía como un ladrillo cimentando un nuevo camino. Sin embargo, una pregunta capturó su atención: ¿cómo podía realizar esto sin la experiencia adecuada? Su intelecto financiero parecía irrelevante en un contexto de cambio social. Se tomó un momento para respirar profundamente, permitiendo que la incertidumbre se asentara. La idea de tener que adquirir nuevas habilidades lo llenó de ansiedad. Pero, después de recordar las historias de Rosa, decidió que, si era necesario, se capacitaría y aprendería de quienes ya estaban en la lucha. Mientras navegaba entre cursos y talleres en línea, tomó conciencia de su propia responsabilidad. Cada vez que se inscribía,
Sentía que se deshacía un poco más del velo de la arrogancia que había cubierto su ser. Sumergirse en la vulnerabilidad, aceptar que no lo sabía todo, le abrió un horizonte lleno de aprendizaje. Al conectarse con metodologías de enseñanza, su emoción crecía. La idea de empoderar a otros con conocimiento le animaba. Un fin de semana, se presentó en un taller de capacitación local sobre habilidades empresariales. Al entrar, el ambiente lo envolvió con conversaciones animadas, ideas flotando en el aire. Allí, hizo una pausa para observar a otros aprendices, personas de diversas trayectorias, cada uno con sus propias historias. Se sintió pequeño pero comprometido. La ansiedad lo abrazó, pero se aferró a la razón por la cual estaba allí, no solo para aprender, sino para transformar. Con cada sesión, crecería en conocimiento, y eso era la nueva inversión que había decidido hacer en su vida. Cada instructor aportaba una chispa de sabiduría, y él empezó a cuestionar sus antiguas certezas. Se dio cuenta de que su experiencia en el mundo empresarial podría ser un activo valioso, pero solo si se complementaba con la necesidad de conexión. Sin embargo, la inseguridad seguía al acecho. En la tranquilidad de las noches, pensaba en la persona que había sido y en la nueva identidad que intentaba forjar. Las dudas se convertían en enemigos que no iba a ignorar. Necesitaba un plan más claro sobre cómo podía ser eficaz en su nuevo rol. Se sentía dividido entre el impulso de avanzar y el miedo de no ser suficiente. Finalmente, tras una semana de incesante organización y estudio, decidió realizar su primer taller. Apostaría por compartir lo aprendido y difundir su nueva misión. Antes de empezar, le envió un mensaje a Rosa con una fotografía de su plan. Empezaré con un pequeño taller comunitario, le escribió. Cernido en el miedo, pulsó enviar, como si soltara una de las piedras de su mochila. Un par de horas después, recibiría una respuesta: estoy orgullosa de ti, Víctor. Esto es solo el comienzo. Su corazón palpitaba. Pero justo cuando comenzaba a sentir una chispa de autoconfianza, recibió una notificación que heló su sangre, un mensaje de un antiguo colega, un adversario que había sido una constante en su vida de negocios, desafiando su camino hacia la transformación. ¿Estás listo para jugar de nuevo en las grandes ligas? El miedo y la determinación chocaron en su interior. ¿Debería volver a su viejo mundo? Esa decisión lo llevaría a un punto de inflexión que podría cambiar su vida para siempre. La notificación en su teléfono parecía un eco de una vida anterior, una que había jurado dejar atrás. Víctor sintió la presión del mensaje de su antiguo colega como un peso que aplastaba su renovada autoconfianza. ¿Estás listo para jugar de nuevo en las grandes ligas? Las palabras resonaban en su mente, reavivando viejos temores de no ser suficiente, de fracasar de nuevo. La adrenalina lo impulsó a repasar los logros pasados, pero en el fondo sabía que lo que tenía entre manos ahora era distinto. Su mente se debatía en un tira y afloja. Volver al área de finanzas podría significar más ingresos, prestigio y las comodidades que había llegado a conocer, pero también significaría renunciar a su nuevo propósito, a los pasos valientes que había estado dispuesto a tomar. Se sintió atrapado entre dos mundos irreconciliables, cada uno con sus propias promesas y peligros. En medio de su tormenta interna, recordó el taller que estaba a punto de realizar. Las voces de otros participantes aún retumbaban en su mente, expresando vulnerabilidades similares a las suyas, y el deseo sincero de un cambio. ¿No era este el momento para demostrarle a sí mismo que podía construir algo auténtico, más allá de las transacciones económicas? Se propuso como prioridad no permitir que la sombra de la antigua vida eclipsara sus nuevos sueños. Al día siguiente, despertó con la determinación de no responder de inmediato al mensaje de su colega. En su lugar, se centró en afinar los detalles del taller. Revisó los materiales que había preparado, ansioso por compartir su conocimiento con aquellos que deseaban abrirse camino hacia el éxito. Cada página, cada ejercicio le recordaba que su valor no se medía únicamente en términos monetarios. La estrategia y la conectividad que había aprendido en su carrera podrían ser herramientas poderosas en este nuevo espacio. Mientras organizaba su presentación, un pensamiento lo golpeó con claridad. Si quería ser un verdadero líder en este nuevo papel, debía comprometerse a enfrentarse a sus miedos, no solo en su interior, sino también de forma práctica, al momento de liderar.
La charla que daría no solo sería un evento pasajero, sería una declaración de intenciones. El día del taller, el lugar elegido fue pequeño, casi íntimo. Su corazón latía fuerte mientras los asistentes comenzaban a llegar. Se sintió abrumado por la mezcla de emoción y nervios. Cada rostro que entraba en la sala representaba una historia, un sueño, una lucha que podría resonar con la suya. Fue en ese momento que comprendió que a pesar de su pasado tumultuoso, había un latido en cada uno de ellos al igual que en el suyo. Al comenzar la sesión, se enfrentó a su inseguridad con una respiración profunda. Cada palabra que salió de su boca fue un acto de liberación. Compartió sus enseñanzas y también sus fracasos. La experiencia de ser vulnerable se convirtió en un puente que le unía con su audiencia. La interacción fue enriquecedora, sus ideas resonaban en los corazones de los presentes, y cuando terminó, se sintió más completo que nunca. Había dado un paso tangible hacia su nuevo propósito. Pero, como si el universo quisiera ponerlo a prueba, al final del evento, su teléfono sonó nuevamente. Era su colega, insistente, minando su convicción con palabras que exigían una respuesta. En ese instante, Víctor se dio cuenta de que celos y ambiciones viejas aún podían alcanzarlo, pero su nuevo camino exigía decisiones que lo definieran. Con la mente más clara, entendió que las grandes ligas eran, en realidad, un juego diferente al que había decidido renunciar. Así, con una determinación renovada, preparó su respuesta. Sin embargo, a medida que escribe, la duda se convierte en una sombra oscura en el fondo de su mente. ¿Estaría desechando una oportunidad única por una ilusión de satisfacción personal que podría no ser suficiente? Esa inquietante pregunta permanecía flotando, esperando un desenlace en su viaje de transformación. La tensión era palpable mientras Víctor miraba la pantalla de su teléfono. Cada palabra que escribía para responder se sentía como un eco de su antiguo yo, un yo que había jurado dejar atrás. Reflexionó sobre los principios que la nueva dirección de su vida había traído, el poder de la autenticidad, la honestidad y la conexión humana. La ambición de su colega, aunque seductora, era una señal de lo que alguna vez había perseguido. Pero esa vida ya no le pertenecía. Con un último suspiro, decidió no enviar la respuesta y en su lugar se dirigió al espejo. Se observó detenidamente, evaluando las huellas del estrés en su rostro. Quería ser un ejemplo a seguir, no solo un número que encajaba en un molde corporativo. Había empezado a escribir su propia historia, más allá de los balances y los números. Su nueva narrativa era sobre inspirar a otros a encontrar su propio camino, a través de sus fracasos y aprendizajes. Los días siguientes, la experiencia del taller seguía resonando en su mente. Decidido a mantener viva esa chispa, se propuso crear una serie de otros talleres que tocaran diferentes aspectos del crecimiento personal. No bastaba con ser un líder, necesitaba desarrollar un movimiento en el que la gente se sintiera empoderada para transformar sus propias vidas. Se puso a trabajar en un plan, no como un simple esquema financiero, sino como un mapa de transformación personal. Mientras avanzaba, comenzó a recibir mensajes de algunas de las personas que habían asistido al taller. Sus palabras eran un bálsamo, agradecían la vulnerabilidad que había compartido, diciéndole que había despertado algo en ellos. La idea de que sus experiencias hubieran podido inspirar a otros era un combustible que avivaba su determinación. En ese instante, vio la conexión. Cada taller no solo sería un evento, sino un espacio de transformación colectiva. No obstante, sus antiguos colegas continuaban llamando. La tentación de regresar a la seguridad de lo conocido le susurraba al oído. Se encontró en situaciones cotidianas donde se presentaban oportunidades de aplicar su viejo enfoque de análisis financiero, pero cada vez que lo hacía, sentía que se distanciaba de su nuevo propósito. Comenzó a notar que incluso sus pensamientos eran un tira y afloja constante entre lo que había sido y lo que podía ser. La ansiedad no se desvanecía, pero, curiosamente, comenzaba a reconocerla como parte del proceso. El fin de semana llegó y Víctor organizó su primer taller gratuito, invitando a aquellos que realmente necesitaban apoyo. La sala comenzó a llenarse con caras de incertidumbre, algunos parecían escépticos, otros esperanzados. Al ver la diversidad de sus experiencias, sintió una mezcla de emoción y nerviosismo.
Cada vez que se dirigía a la audiencia, recordaba su propio viaje, sus caídas, sus dudas y el momento en que decidió levantarse. Sin embargo, en medio de la conexión y el aprendizaje, un nuevo mensaje apareció en su teléfono, esta vez de alguien que había marcado su vida de forma significativa, una amiga de su pasado que había sido fundamental en sus primeras decisiones. Su mensaje encerraba una pregunta provocadora: ¿sigues considerando tu camino en el mundo corporativo, o realmente has encontrado tu nueva pasión, Víctor? Sus manos temblaban mientras leía las palabras. Detrás de esa pregunta había no solo un desafío, sino un recuerdo de su propia inquietud, una llamada que lo obligaba a enfrentar la realidad de sus elecciones más que nunca. La pregunta reverberó en su mente, despertando un dilema emocional que ni siquiera él había anticipado. Justo cuando estaba a punto de tomar una decisión sobre su respuesta, un rostro familiar apareció entre la multitud de su taller, una figura del pasado que podría cambiar la dirección de su vida. En ese instante, Víctor se dio cuenta de que su viaje de transformación apenas comenzaba y que el próximo paso lo llevaría a enfrentar no solo su antiguo deseo de éxito, sino un nuevo y inesperado reto. La sala vibraba con una energía especial mientras Víctor trataba de concentrarse en su taller. Aquel rostro familiar procedía de una época en la que, ciego por la ambición, había tomado decisiones que lo habían alejado de lo que realmente valoraba. No obstante, la esencia de ese reencuentro le daba nueva perspectiva. Era Clara, una excompañera de trabajo y, aunque la conexión anterior había estado basada en un entorno superficial, en ese momento se sentía como una puerta abierta a la autenticidad que él anhelaba. Clara se acercó después de la sesión, y sus miradas se encontraron como si el tiempo no hubiera pasado. Hablaron durante unos minutos, ella compartía historias sobre su vida, los desafíos que había enfrentado y cómo había encontrado su propia pasión en la fotografía. Las palabras de Clara eran un recordatorio poderoso para Víctor: el camino de la autenticidad no se recorre solo. Sin embargo, el eco de su antiguo yo no se desvanecía tan fácilmente. Después de la charla, se sentó solo en un rincón de la sala, el océano de pensamientos chocando en su mente. La duda lo abrazaba fuertemente. Cada avance que hacía hacia su nuevo propósito venía acompañado de un peso que parecía insistir en que no era suficiente, que la estabilidad y el estatus estaban aún acechando a su alrededor. En una breve escapada al café, se permitió examinar sus emociones con mayor profundidad. Había algo liberador al desprenderse de los ideales que había considerado parámetros de éxito. Pero, ¿acaso podría sostener ese nuevo camino si las viejas tentaciones continuaban acechando? El dilema continuaba: salir de los patrones de su pasado o al menos establecer una estrategia que le permitiera combinar ambos mundos sin perder su nuevo enfoque. Fue entonces cuando sacó su libreta y comenzó a escribir un bosquejo de su próximo taller. No quería que fuera otro evento más, necesitaba infundirle el fuego de la transformación personal. A medida que llenaba las páginas de ideas, sus pensamientos se alternaban entre la estrategia y el enfoque emocional. Se propuso incluir sesiones sobre cómo manejar las dicotomías entre antiguas ambiciones y nuevos deseos, reflexionando sobre el propio proceso de aceptación que había recorrido. Cuando regresó al trabajo esa semana, la presión se sentía más intensa. Sus compañeros le preguntaban sobre proyectos y resultados, y él comenzaba a rehuir esas conversaciones. Cada interacción en la oficina le recordaba la lucha interna que encabezaba. Aún así, había logrado establecer un espacio interno en el que podía operar con una claridad renovada. Una tarde, después de una reunión particularmente agitada, recibió otro mensaje de Clara. Esta vez, sin embargo, no era una pregunta, sino una invitación: quería colaborar en un proyecto fotográfico centrado en la transformación personal. La idea de unir sus caminos nuevamente lo sorprendió, pero también lo entusiasmó. Podría aprovechar sus habilidades, apoyar a otros en sus viajes y, a su vez, aprender de la pasión de Clara. Al leer la propuesta, una chispa de motivación lo invadió. La posibilidad de fusionar sus aspiraciones con las de alguien más lo hizo cuestionar su resistencia. Al final de la noche, la ansiedad seguía presente, pero ahora también había una sensación de anticipación. La idea de cooperar y crear algo valioso que pudiera ayudar a otros era una fuerza que no había anticipado. El día después de aceptar la invitación de Clara, decidió desdibujar las líneas de sus viejas ambiciones.
Al fin y al cabo, el crecimiento personal no se trataba solo de un cambio interno, sino también de cómo interactuábamos con el mundo que nos rodea. En ese instante, se percató de que su viaje podía no ser un camino solitario ni lineal. Pero mientras se sentía listo para enfrentarse a este nuevo desafío, no podía escapar de la sombra de su pasado. Una llamada inminente de uno de sus antiguos mentores resonó en su mente. Su intuición le decía que esta conversación podría alterar todo lo que había comenzado a construir. ¿Podría enfrentarse a la presión de su historia anterior cuando la tentación de un regreso le sonara tan atractivo? La duda se instalaba nuevamente, y un oscuro hilo de incertidumbre se tejía en su nuevo tejido de autenticidad. El día llegó como un eco distante, retumbando en la mente de Víctor. La llamada de su antiguo mentor, Javier, había sido implacable en su insistencia y cargada de promesas. Las palabras resonaban en su interior mientras se preparaba mentalmente para esa conversación, la cual podría desestabilizar el delicado equilibrio que había conseguido construir. ¿Sería capaz de mantener su autenticidad o sucumbiría nuevamente a las voces que anhelaban su regreso al mundo de las finanzas? A medida que miraba el reflejo en el espejo de su oficina, sintió que aquella imagen le devolvía más preguntas que respuestas. ¿Quién era realmente Víctor? Un hombre dividido entre dos mundos, el del éxito resplandeciente y el de la búsqueda espiritual. La convicción que había cultivado durante su último taller parecía aún frágil, como un cristal a punto de quebrarse. Decidió concentrarse en su próximo proyecto con Clara. Comenzó a escribir un guión para el taller fotográfico, delineando su visión y los temas que quería abarcar. Reflexionaba sobre cómo cada imagen contaba una historia, al igual que cada individuo tenía su propio viaje de transformación. Su pluma se movía velozmente, describiendo ideas sobre la vulnerabilidad y la fortaleza, sobre cómo la belleza a menudo se encuentra en la imperfección. Sin embargo, cada palabra también era un recordatorio de sus propios defectos. La inseguridad latente lo perseguía incansablemente. Mientras profundizaba en la planificación del taller, avisó a Clara sobre su visión. Se encontraron, y ella llegó con una caja de herramientas, lista para explorar cada rincón del concepto que Víctor había esbozado. Hablaron sobre cómo cada participante podría compartir su historia a través de la fotografía, desarrollando una conexión profunda con su verdadero ser. La química entre ellos era evidente, y la pasión por ayudar a otros los unía aún más. A pesar de esto, la sombra de la llamada de Javier seguía presente, como un espectro que no podía ignorar. A medida que afilaban los detalles del taller, Javier finalmente lo contactó. La llamada lo sorprendió, la voz familiar traía consigo una mezcla de nostalgia y temor. Víctor, he estado siguiendo tus movimientos y creo que aún podrías tener un lugar en nuestro grupo. Hay una nueva oportunidad en el horizonte que podría interesarte, decía con un tono persuasivo. Sus palabras parecían prometer estabilidad y un retorno al estatus que alguna vez conoció, pero en su interior, un grito sordo se hacía presente. Recordaba cómo había descuidado su propósito al dejarse llevar por el deseo de reconocimiento. No es el camino que elijo, murmuró para sí mismo, mientras la ansiedad comenzaba a deslizarse por su columna vertebral. Cuando terminó la llamada, Víctor se sintió confundido. Las viejas ambiciones lo llamaban con fuerza, prometiendo una satisfacción que había perdido en su búsqueda de autenticidad. Sin embargo, cada vez que pensaba en su nuevo taller con Clara, el resplandor de la posibilidad llenaba su corazón de esperanza. Pero, ¿podría resistir la tentación? Durante las siguientes semanas, se sumergió en la preparación del taller. La emoción de crear y conectar con otros le daba fuerza, pero el sentido de traición hacia su antiguo yo lo mantenía constantemente en vilo. Tenía que enfrentarse a sí mismo de una vez por todas y decidir el futuro que realmente deseaba construir. Finalmente, llegó el día del taller. La sala estaba llena de rostros expectantes, cada uno de ellos con historias y luchas propias. Su corazón latía con fuerza, pero una voz interna lo guiaba. Mientras se preparaba para presentarse, sintió que el paso que estaba a punto de dar era más que una simple elección profesional. Era una declaración de su deseo de ser fiel a su nuevo yo, pero justo antes de comenzar, en medio de los susurros de la audiencia, vio un mensaje en su móvil. Era un recordatorio sobre una próxima reunión con Javier. La dicotomía se cernía en el aire como un abismo que lo invitaba a caer. ¿Qué
camino elegiría? La elección entre el pasado y un futuro prometedor se convertía en una carga cada vez más pesada de soportar. La incertidumbre lo invadía, dejando a Víctor con una pregunta sin respuesta que resonaría en su mente: ¿podría realmente cambiar su destino? La sala estaba preparada, inundada por una luz cálida que brotaba de las ventanas. Sin embargo, para Víctor, la luz se tornaba en sombra. A medida que miraba a su alrededor, sus pensamientos divagaban entre la expectativa de los participantes y la inminente reunión con Javier. La adrenalina pulsaba en su interior, en un conflicto constante entre el deseo de conectar y la atracción hacia un mundo que creía haber dejado atrás. Cuando se alzó para dirigirse al público, experimentó una mezcla de nerviosismo y determinación. Las palabras que había escrito con tanto esmero parecían evaporarse. En vez de los ensayos perfectos, su mente se centraba en la llamada. Las promesas de Javier danzaban en su cabeza como un canto seductor, tentándolo a regresar a la comodidad. Su voz, en un principio titubeante, comenzó a fluir. Habló de la belleza de lo imperfecto, de los relatos ocultos tras cada imagen. Compartió su propia lucha, exponiendo sus miedos y vulnerabilidades, creando un espacio de confianza que resonaría en cada rincón de la sala. Cada mirada alentadora lo empujaba a profundizar más, a despojarse de las corazas que el mundo corporativo le había inculcado. El taller avanzaba, y a medida que se adentraba en la actividad, el valor de su mensaje se hizo palpable. Los participantes comenzaron a abrirse, a compartir sus historias. Cada narrativa revelaba un fragmento de la condición humana, recordándole que, a pesar de sus defectos, todos compartían una esencia común. Se sentía invadido por una sensación de plenitud y conexión, algo que jamás sintió en el frenético mundo financiero. Al finalizar la primera parte, Clara se le acercó, sonriendo con reconocimiento. «Lo estás haciendo increíble, Víctor», le dijo, pero él sabía que la verdadera victoria estaba en el cambio que acechaba en su interior. Era como si cada historia compartida lo liberara de las cadenas que habían atado su propio espíritu por tanto tiempo. Conforme avanzó la tarde, se encontró en un momento revelador. Un participante se atrevió a plantear una pregunta que cortó en seco su euforía: ¿qué harías si tu pasado te llamara de nuevo? Víctor sintió que el aire se comprimía a su alrededor. La pregunta resonaba como un eco, claramente ligada a su propia lucha interna. Sin pensarlo, se dispuso a responder: elegiría mi futuro. Un futuro donde mis acciones estén alineadas con mis verdaderos valores. La sinceridad en su voz sorprendió incluso a él mismo. Esa decisión, sin embargo, no eliminaba la presión que sentía por la próxima reunión con Javier. Al finalizar el taller, quedó rodeado de rostros aliviados, agradecidos, y Víctor comprendió que su nueva vida estaba siendo forjada. En ese instante comprendió que, mientras más fuerte se tornara su compromiso con su misión de ayudar a otros, más tenue sería la atracción de aquella vida del pasado. Ya en casa, se dejó caer en el sofá, agotado. La luz tenue de la lámpara parecía reflejar su estado emocional, tensa pero serena. Miró su teléfono. El recordatorio de la reunión con Javier era inminente, como una sombra que no podía despegarse de su existencia. Sabía que ese encuentro podría cambiarlo todo una vez más, pero ahora había algo diferente en su interior, un nuevo nivel de resistencia. Se levantó con determinación, cruzándose con su reflejo. Ya no era el hombre que su antiguo mentor había conocido, había evolucionado en algo más auténtico. Sin embargo, el dilema permanecía. Aún sabiendo que estaba en el camino correcto, la tentación de recuperar el viejo reconocimiento seguía siendo fuerte. Se detuvo un momento y respiró profundo, buscando en su interior. Mientras cerraba los ojos, se preguntó: ¿podría enfrentar a Javier y salir de esa reunión sin perder lo que había ganado? La decisión lo llevaría a un cruce de caminos del que no podría reponerse sin repercusiones. Las horas pasaron mientras la inquietud lo abrumaba. La idea de volver a ceder ante la seducción del pasado comenzaba a turbinar en su mente. Una pequeña voz dentro de él le decía que debía prepararse para el encuentro. Los pensamientos zumbaban como un enjambre. Estaba a punto de afrontar el siguiente nivel en su travesía personal, pero el miedo a perder su nueva identidad lo consumía. Cuando finalmente apagó las luces y se preparó para descansar, entendió que la verdadera transformación no se lograría solo con palabras, sino con las acciones que vendrían.
La madrugada era el umbral de su siguiente desafío, y Víctor sabía que la respuesta a sus preguntas estaba más cerca de lo que imaginaba. ¿Sería capaz de desafiar aquellas viejas ilusiones? ¿O cedería una vez más ante la tentación? La noche pasaba inevitablemente, y con cada segundo que se deslizaba, su futuro seguía en suspenso. Las primeras luces del amanecer se filtraban por la ventana, interrumpiendo el océano de pensamientos que atormentaban a Víctor. Se sentó en la cama, la resolución frescando en su mente, pero la sombra de la duda seguía acechando. Cada vez que pensaba en Javier, una guerra silenciosa se libraba dentro de él, las promesas de un retorno al éxito frente a la esperanza de una vida más auténtica y plena. Decidió que la mañana era el momento para reorganizar sus pensamientos. Con una determinación renovada, se sentó en su escritorio y desenfundó un cuaderno. Comenzó a anotar sus objetivos, sin filtros. Anotó las razones que lo habían llevado a dar este cambio radical y las fidelidades que había decidido dejar atrás. Era un ejercicio que le permitiría trazar las líneas de su nueva vida. ¿Qué quería realmente? ¿Acaso el reconocimiento de un viejo mentor podría satisfacerse con los aplausos de una sala llena? A medida que la tinta recorría las páginas, su visión se iba aclarando. La voz de Javier, una vez seductora, se convertía en un eco lejano frente a la vibrante claridad de sus nuevas aspiraciones. El camino hacia la autenticidad no solo exigía renunciar a lo que había sido, sino también aceptar que el éxito debía redefinirse. Los minutos se convirtieron en horas. Cuando por fin miró el reloj, se dio cuenta de que el tiempo de prepararse para la reunión había llegado. Su estómago se revolvió, una mezcla de ansiedad y emoción. No solo se enfrentaba a un antiguo mentor, sino que confrontaría sus propias inseguridades. Antes de salir, se miró una vez más en el espejo. El reflejo que le devolvía la mirada era el de un hombre dispuesto a luchar por su verdad. La oficina de Javier era elegante, como era de esperar, y el ambiente impregnado de una nostalgia que amenazaba con envolverlo. Pero Víctor entró decidido a no dejarse llevar por la sensación de un pasado que parecía a punto de asumir las riendas de su presente. La cara de Javier iluminó la habitación, una sonrisa que ensalzaba la misma ambición que él había perseguido. «Víctor, ha pasado tiempo. Te he estado esperando», dijo el hombre, su tono rebosante de familiaridad y cierta expectativa. «Gracias, Javier», respondió Víctor, conteniendo la urge por dejarse atrapar en la conversación trivial. Estaban allí por negocios, pero para Víctor, esta reunión era mucho más que eso. «Estoy pensando en nuevas oportunidades», continuó Javier, apoyándose en su escritorio. «Algo que podría interesarte mucho. Con tus habilidades, podríamos hacer una diferencia financiera». La oferta se deslizaba como miel, dulce y pegajosa. Sin embargo, Víctor mantuvo su postura y se vio impulsado por lo que había aprendido en el taller. «Aprecio la oferta, pero me he dado cuenta de que necesito enfocarme en lo que realmente me satisface. Algo que me alinee con mis valores». La reacción de Javier fue inmediata, una mezcla de sorpresa y curiosidad cortante. «Pero, Víctor, hay más en este mundo que la ética. Hay éxito, reconocimiento», las palabras casi lo atrapan, pero Víctor se mantuvo firme. «El reconocimiento no es lo que busco. He aprendido que, en vez de seguir otras visiones, debo crear la mía propia». El silencio se hizo palpable. El antiguo mentor, que había sido un pilar en su vida profesional, era ahora la figura que desafiaba su nueva identidad. En ese instante, la luz del sol que entraba por la ventana parecía intensificarse, iluminando un camino que Víctor nunca pensó tomar. Con cada palabra que salía de su boca, se liberaba un poco más de las cadenas que lo habían mantenido atado tanto tiempo. Sin embargo, la mirada escéptica de Javier lo provocaba, pulsando en su interior la tentación de volver a la zona de confort. ¿Sería capaz de mantenerse en pie ante esas presiones y seguir trazando su propio destino? Las respuestas estaban a punto de revelarse en la conversación, pero Víctor también comprendía que esa liberación conllevaba riesgos que aún no había evaluado completamente. La posibilidad de regresar a su viejo hogar, a ese mundo seductor, estaba ahí, al alcance de su mano. Pero cada intento por recuperar ese pasado sería un paso atrás en su aventura hacia la verdadera realización. La reunión no solo dictaría su futuro profesional,
sino que también le presentaría una elección que definiría su desarrollo personal. Su próxima respuesta podría ser determinante, así que decidió prepararse para la tormenta que se avecinaba. ¿La antigua vida lo atraparía una vez más o podría mantenerse firme en su renovación personal? Víctor salió de la oficina de Javier con el corazón acelerado y una mezcla de emociones que luchaban por manifestarse. Había enfrentado sus temores más profundos y, a pesar del roce de la tentación sobre su pasado, había elegido el camino de la autenticidad. En su mente, resonaban las palabras que había pronunciado: necesito enfocarme en lo que realmente me satisface. Cada vez que las recordaba, se sentía más fuerte, como si se estuviera desprendiendo de las cadenas invisibles que lo ataban a un mundo que ya no deseaba. Los días que siguieron a su reunión con Javier fueron intensos. Víctor se sumergió aún más en la planificación de su proyecto de talleres, con el deseo de empoderar a las personas que, como él, buscaban salir adelante. Se dio cuenta de que, para transformar su vida, debía transformar la vida de otros. Cada taller se convirtió en una semilla de cambio. Él se convirtió en su propio agricultor, cultivando confianza, esperanza y conexión en cada participante. La vulnerabilidad que había compartido con su audiencia se convirtió en el cimiento de esa nueva misión. Una noche, mientras revisaba los comentarios de los participantes en sus talleres, se encontró con un mensaje que le hizo sonreír profundamente. Era de Fernando, un asistente que había perdido la motivación. En su mensaje, Fernando expresaba cómo, gracias a las experiencias compartidas, había decidido dejar su trabajo insatisfactorio y comenzar su propio negocio de repostería. Esa pequeña chispa de cambio fue como un rayo de sol, iluminando el camino del cual Víctor había tomado la decisión de ser parte activa. Pronto, su grupo de talleres creció a tal punto que se vio en la necesidad de organizar eventos al aire libre, lo que lo llevó a soñar aún más grande. Durante esos encuentros, no solo se compartía conocimiento, se creaban conexiones genuinas que empezaban a transformar la comunidad. Víctor se sintió más vivo que nunca, y por primera vez, comprendió que su valor real no se medía en cuentas bancarias, sino en el impacto positivo que generaba en la vida de las personas. La culminación de esa etapa llegó un día soleado, cuando decidió organizar una gran reunión en un parque local. Invitó a todos los que habían pasado por sus talleres y animó a cada uno a traer a su familia y amigos. La ansiedad habló en su interior al notar que habría personas que lo conocían de su época como magnate de inversiones. Sin embargo, esa vez, era diferente. Su valor no provenía de sus antiguas etiquetas, sino de su verdadera esencia. Ese día, al ver a los participantes compartir y celebrar sus relatos, Víctor sintió que había alcanzado un nuevo nivel de realización personal. Era el momento anhelado en el que se permitió abrazar su nueva identidad. Después de las interacciones, se dirigió a la multitud, tan llena de rostros sonrientes, y comenzó a hablar. No fue un discurso ensayado ni estructurado, fue una conversación real y sincera, en la que compartió la historia de su transformación y su deseo de seguir ayudando a otros a encontrar su camino. Al final de su intervención, la respuesta de la multitud fue abrumadora. Un aplauso fuerte y sostenido llenó el aire, y con lágrimas en los ojos, se dio cuenta de que había conquistado una nueva confianza, una que no dependía de la aprobación externa. Había logrado un sentido de pertenencia y propósito que nunca había sentido en el mundo de las finanzas. Era evidente que el contraste entre su vida anterior y su presente se desvanecía. El hombre que una vez se había sentido vacío y perdido ahora se erguía como un faro de esperanza. Se había convertido en un catalizador de cambio y, en su camino hacia la superación, había conducido a otros hacia sus propias transformaciones. Esa claridad de misión le otorga poder y reconocimiento genuino. Mientras se retiraba del evento y observaba el bullicio de la vida a su alrededor, se sintió pleno. Había ascendido de un mundo donde la superficialidad era la norma a un lugar donde las conexiones humanas y la autenticidad reinaban. Por primera vez, no solo estaba alcanzando la satisfacción personal, sino dejando un legado significativo que perduraría. Así concluyó su historia de transformación, donde cada elección dejó una huella imborrable en su vida y en las vidas de otros. La vida de Víctor ya no era un castillo en la arena, era una estructura firme construida sobre la base del amor, la dedicación y la humanidad. Ahora, invito a todos ustedes a ser parte de esta travesía de superación personal.
Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegurar que estas narrativas sigan resonando. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final, porque cada opinión cuenta. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo, no esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de transformación personal entienden la importancia de apoyar este canal a través de estas acciones.